Bueno, es parte de lo que dijo el presidente, pero ¿qué va a pasar? Laura Ramírez, directora de activación de agentes en Mexicanos Primero. Vamos a hablar del tema de los libros. Laura, hace unos días nos regalabas unos minutos y nos ponías muy presente lo que está sucediendo y de lo menos que se hables de los niños. Pero estamos a 6 días del regreso a clases. ¿Va a empezar de qué manera el ciclo escolar? Laura, te saludo y te abrazo. Buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes. Un gusto también para mí saludarte y saludar a quien nos escucha esta tarde. ¿Qué están viendo desde Mexicanos Primeros y de qué manera pues puede iniciar el ciclo escolar de una manera dispareja en entidades donde sí se está permitiendo la llegada de los libros, en otros no? Todo lo que está orbitando en ese tema, Laura. Sí, Jaime, mira, es triste porque el ciclo escolar de todas maneras va a empezar. El día 28 a las 7, 8 de la mañana, depende un poco. Las niñas y los niños de este país van a llegar a la escuela desde preescolar hasta secundaria, ¿no? Y lo van a hacer porque ahí van a estar, porque las escuelas abren, porque finalmente pues es su derecho, ¿no? Llegar a la escuela, pero tristemente lo van a hacer en una controversia que se ha vuelto un tema de los adultos, en una controversia con una cantidad de tintes políticos que estamos olvidando quizás mirar lo que pasa con las niñas y con los niños. Desde Mexicanos Primero hemos analizado el tema de los programas, hemos analizado los libros de texto también, y nos parece que es importante, o lo que nosotros queremos contribuir a este debate es centrarnos un poco en reconocer lo que puede funcionar, algunos cambios importantes para la educación, que hay que ver cómo se dan, cómo funcionan, y quizás también problematizar algunas cosas que nos preocupan, ¿no? Pero siempre pensando en ese derecho a aprender de las niñas y de los niños y no en los intereses político-electorales. Me gustaría que dejáramos eso un poco al lado. Hablemos de las preocupaciones. Nos parece que el tiempo de implementación o de preparación para el ciclo fue muy corto o está siendo muy corto. En las comunidades escolares hay un poco de incertidumbre entre los colectivos docentes, hay un poco de confusión, porque es muy poco tiempo cuando tú estás hablando que si las maestras, los maestros son profesionales de la educación y nada más les das un par de semanas para entender, para leer, para comentar en el colectivo, generar estrategias, pues realmente es poco tiempo. Pareciera que no los vemos como tal, como profesionales, que vemos simplemente les mandamos la información en un video, les decimos un poco por encimita, pero no permitimos por lo corto del tiempo que se apropien del proceso. Entonces ahí vemos un primer tema que nos parece importante. El segundo tema es el tema de la inclusión. Al día de hoy, o sea, a menos de una semana que empiece el ciclo escolar, hay libros ya en la página de Conalitec para primaria y para secundaria. No hay libros para preescolar, que sabes que es un nivel que fue muy golpeado por la pandemia, que los niños más pequeños no llegaron a la escuela cuando las escuelas cerraron y que apenas está como en ese proceso de retomarse, ¿no? Que los niños se inscriban y lleguen en el momento desde los 3 años al preescolar. Tampoco hay libros para educación especial ni para educación indígena, lo cual es un golpe fuerte a la inclusión, ¿no? Tenemos 1.2 millones de niños, de niñas indígenas y 587,000 niños que asisten a la educación especial y pues los estamos dejando un poquito a la deriva cuando son justamente quienes están en mayor condición de vulnerabilidad. Claro. Entonces, la segunda preocupación es esa. Y la tercera preocupación es que los libros sí requieren algunos ajustes. Vemos que algunos contenidos no están muy precisos para ellas y para ellos, sobre todo para los más chiquitos. Se les piden actividades como si ya tuvieran consolidados los procesos de lectoescritura y en realidad no. Y además un proceso de implementación que se había pensado paulatino. Yo no sé si tú te acuerdas, Jaime, que al principio, cuando se empezó a hablar esto en 2022, se había pensado que se iniciara con primero de preescolar, primero de secundaria y primero de... Exactamente. Primero de preescolar, de primaria y de secundaria. Pero ahora ya están los libros para todos y la información que llega a las comunidades escolares es que pues va a empezar para todos los grados. Esto es muy complicado si pensamos en los niños. Imagínate tú un niño o una niña que entra a 6º grado y que ya hizo 5 grados de primaria con asignaturas y ahora le vamos a cambiar a campos formativos, que ya venía, digamos, como con los planes y programas, ¿no? Entonces, nos preocupa un poco los cómo. Pero también hay cosas que vemos interesantes, ¿no? Vamos a hablar también de eso.
Pero en medio de todo eso, estamos platicando con Laura Ramírez, directora de activación de agentes en Mexicanos Primero. En todo y en medio de todo esto todavía vemos los amparos que se han ganado, estas sentencias de amparo, que por cierto el día de mañana habrá una conferencia de prensa por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia para conocer los alcances de lo que va a estar sucediendo en este sentido, qué viene para el tema jurídico. Vemos también esto, que el proceso estuvo mal desde mayo de este año, cuando varias organizaciones civiles, varios miembros que pertenecen o que habían trabajado en la elaboración de los libros, desde ese entonces, desde mayo de ese año, hace ya varios meses, decían, los procesos no se están respetando y se van a meter en un problema judicial o jurídico que hoy, a 6 días, está sin resolverse, Laura, y que los principales afectados van a ser los niños y los maestros. Totalmente, mira, desde que terminó la etapa del cierre de las escuelas en Mexicanos Primero estuvimos diciendo que no era en este momento o en ese momento no se necesitaba, no era lo más urgente pensar en un cambio tan abrupto y tan grande de planes y programas. A partir de ahí hemos encontrado nosotros y, como dices, otras organizaciones, otros sectores, un montón de obstáculos de cómo se hicieron las cosas, no toda la información de los procesos, de las consultas que se supone se hicieron han sido públicas, no se sabe bien quiénes participaron o cómo. Entonces, efectivamente ha habido una cantidad de asuntos relacionados con el proceso. Nuestra postura en Mexicanos Primero es que pues ya le corresponde a las autoridades jurisdiccionales pues sacar conforme a derecho los procesos, y los procesos que así lo ameriten pues tendrán que desahogarse, ¿no? Pero volvemos a traer el tema a los niños y a las niñas, o sea, sí es necesario abrir un programa judicial, un proceso judicial que se abra, es el derecho pues de los ciudadanos, de los estados, y eso pues tiene que correr. Pero volvamos otra vez como sociedad al tema de hoy la prioridad debería ser que el ciclo escolar empiece y que empiece pues para todas las niñas y para todos los niños. Para muchísimas familias mexicanas, Jaime, los libros de texto son el único material educativo con el que cuentan. Es que ese es el gran tema. Y la alternativa que se está brindando es retoma los del año pasado o de ciclos anteriores. Pero entonces, ¿qué estás generando? ¿No? Más confusión, y sobre todo que las maestras y los maestros tengan que hacer malabares, porque por un lado les llega una información por parte de la Secretaría, por otro lado les llegan los libros del año, o tienen que usar los libros del año pasado, por el otro lado están a la espera de que lleguen los libros impresos, porque también con todo esto se ha tardado en salir los libros, muchos todavía no llegan a las escuelas en físico, sí están en la página y eso es importante, pero no todas las escuelas tienen la conectividad que se necesita. Entonces, estamos hablando que un proceso que ya está en marcha y que es necesario para el ciclo escolar se complejizó muchísimo, y eso nos habla pues que no estamos viendo la importancia de que las niñas y los niños empiecen su ciclo escolar. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Laura, y ojalá nos regales unos minutos. Estamos pues sí, prácticamente a horas de